Presenta este espacio Mazars. Bien, y en este espacio que nos presenta Mazars, por supuesto les recordamos, el diálogo es con Facundo Capandegui, que es director de 3Agro, y estábamos hablando a propósito ya, aproximándonos a lo que tiene que ver con la agricultura de hoy en el Uruguay, ¿no? Estábamos hablando de una línea de negocios que tiene 3Agro en ese sentido, que es a partir de, bueno, de insumos, pero principalmente de la semilla, ¿no? Donde nace todo. Esto me lleva, por supuesto, a preguntar un poco cómo viene la zafra, ¿no? A partir de allí, cómo se evalúa, porque bueno, visitas constantes a campos, van a tener un panorama seguramente muy cercano a lo que puede, a las proyecciones, a lo que puede venir para este año. Bueno, bien, sí. No puedo dejar de nombrar que la zafra anterior fue muy mala, la peor de los últimos no sé cuántos años, pero muchos. Había sido un invierno y un verano muy malos desde el punto de vista de los rendimientos. Y ahora venimos de un invierno muy bueno y un verano que se está consolidando como bueno. El maíz de primera ya se cosechó con muy buenos rendimientos, la soja se está cosechando con la de soja de primera con muy buenos rendimientos. Falta una parte del área de segunda o de soja que se sembró más sobre diciembre, donde ocurrieron muchísimas precipitaciones y complicó la instalación de los cultivos. Pero en rasgos generales la zafra desde el punto de vista de la productividad viene muy bien. En los últimos días han habido unos acontecimientos que por lo menos desde mi lugar, nunca había visto, por ejemplo, el precio de la soja tan bajo. Sí, la verdad que se derrumbó. Se derrumbó, sí. Se alinearon una cantidad de planetas, el mercado a veces es muy difícil de leer. También va de la mano que, como ocurrieron las cosas, hizo que muchísimos productores que tienen generalmente una conducta en las ventas, en decir, bueno, vendo adelantado soja cuando la implanto, después a mitad de la cultivo, después más cerca de la cosecha y ya van construyendo un precio, no lo hicieron y el porcentaje de venta hoy de soja del Uruguay es bajísimo, de lo que está vendido, de lo que se está cosechando. Así que bueno, desde ese punto de vista es preocupante, pero la productividad, que es lo que el productor, los técnicos y todos trabajamos, viene muy bien y bueno, eso da la satisfacción de decir, bueno, nuestros deberes están hechos y salieron bien. Por supuesto que tiene que cerrar el número. Vamos a ver cómo termina y qué pasa más adelante. Queda aún la cosecha de maíz de segunda, que viene muy bien. Y las proyecciones de invierno es un poco temprano no temprano, pero está en plena de la definición del trigo, del área de trigo y cebada. La de cebada está un poquito más firme porque en realidad la mayor cantidad de área las hacen las empresas de maltería. Por lo tanto esa área está bastante definida. Y el trigo, con lo cual yo le ponía bastantes fichas hace un par de meses, incluso estamos lanzando una variedad de Limagrain, esta zafra, una variedad nueva de trigo. Hoy los ánimos no son los mejores. ¿Qué pasa si es el precio? Bueno, sí, el precio por un lado y por supuesto los costos por otro. Hoy estamos hablando de un trigo, podríamos decirlo a grandes rasgos, de 4.000 kilos de rendimiento de equilibrio. Y es alto. Se puede lograr y se logran rendimientos mayores, pero... Por hectárea. Por hectárea. Pero tener 4.000 kilos hoy de punto de equilibrio no es muy esperanzador. Recordemos, para quien no está en el tema, cómo es el ciclo. Termina, digamos, lo que es la cosecha de soja ahora a fines de mayo, junio, ahí está la zafra, y después empieza la zafra de invierno, que sería la planta de trigo, cebada y colza, y ahí, bueno, es otra perspectiva también. Exacto, sí, la siembra de colza se está dando, es bastante más larga que el trigo y cebada, empezó ahora. Y trigo y cebada entre el 20 de mayo y 20 de junio, por poner una fecha, ahí es la siembra. Para cosechar, después primero colza, en lo más temprano que se cosecha, después en octubre, fines de octubre, noviembre y diciembre, cebada y trigo. Facundo, ¿cómo viene el clima de negocios vinculado, referido a lo que tiene que ver con el ánimo del productor? No sé si un año electoral influye en estos temas, porque el campo sigue, ¿cómo esto se percibe?
Bueno, la parte electoral del año electoral es difícil de medir. Yo creo que, o sea, el ánimo del productor, el productor tiene una capacidad de resiliencia, ahora que está de moda esa palabra, fabulosa, porque son a veces avatares climáticos, de mercado, del país, y todos los años después de una cosecha hay que levantar la mirada y juntar fuerzas para seguir y buscar cuál es la mejor ecuación todos los años. Hoy lo que se encuentra el sector y varios sectores del país, no solo el agropecuario, es que tiene un porcentaje de costos operativos y generales extremadamente altos, que es lo que fundamentalmente complican a las empresas. A grandes rasgos se podría decir que hoy el mundo más o menos produce grano, porque como se escucha y dicen mucha gente, nuestros competidores son todos los que producen granos a nivel mundial. El mundo produce con estos precios y nosotros con estos precios nos cuesta un montón producir. Está bien, hay muchas aptitudes de suelo, de lugares más marginales, de producciones más altas, pero en general el problema nuestro es interno y es de costos. Es que tenemos costos muy altos para lograr rentabilidades lógicas o que estimulen a que los empresarios inviertan cada vez más o se queden. Allí, por ejemplo, bueno, intuyo que hay mucho arraigo en lo que es Mercedes, porque bueno, la empresa está allí, pero bueno, en zonas aldañas. ¿Qué se habla, no? Digo, ¿cómo está el clima allí? No solo entre los productores, sino que en los trabajadores indirectos del agro también, ¿no? Porque es una cadena, sin dudas. Sí, exacto. Bueno, el problema fundamentalmente es de competitividad y rentabilidad. La rentabilidad de las empresas es el eje, digamos, sacando la discusión de precios internacionales, que no los manejamos nosotros, y de producción, que la manejamos un poco, porque después está el año climático, pero en general se habla de una preocupación de la baja rentabilidad de las empresas, y por lo tanto eso repercute en el trabajo, en los sueldos y en el movimiento de todo el interior, ¿no? De todo el interior y de todas las ciudades. ¿Cómo tú ves el ánimo del comerciante? Porque sin duda que tenés contacto no solo como empresario, sino como también ciudadano ¿no? Sí, de residir en el interior del país. Exacto, los pueblos del interior, o las ciudades del interior que viven directamente del agro, como lo vive todo el Uruguay, Montevideo también, pero allá en el interior es más directo, más rápido, los impactos negativos o positivos, lo viven con preocupación en el movimiento, debido a esto que te estaba contando. La baja rentabilidad hace que, y los altos costos que vienen de la mano, y tener muy costos altos para vivir, para producir, para contratar gente, hace que la gente se inmovilice y tenga que frenar para pensar cómo va a seguir. Muchos deciden hacer la plancha, por decirlo de alguna forma, quedarse quietos y mirar qué va a pasar. Porque o sea, todos creo que estamos en el sector empresarial, comercio, bueno, el que se habla, incómodos con la presión, digamos, de costos impositivos también y de costos en general para funcionar. Por lo tanto, eso es lo que, en lugar de estar pensando en cómo vas a crecer, cómo vas a producir más, estás pensando en cómo gastar menos. Y bueno, eso en la ecuación no es buena para el país. Es interesante el comentario porque siempre el interior, digamos, el costo de vida era mucho menor que el de la capital, ¿no? Exacto, sí. Eso se nota por un tema aparte de funcionamiento, de movimiento, es más barato. Pero aún así hay retracción. Sí, por supuesto, y se nota.